Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. El Shabbat es el séptimo día de la semana, el día de descanso que ha escogido el Eterno para dedicarnos al estudio de su Torá. Desde el viernes al caer el sol, nos concentramos juntos en familia a cumplir con este mandamiento, como lo dice Bereshit, Génesis 2:3. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que él hizo. Por eso los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Elohim hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día descansó. Shemot 31:17. Alza tu copa conmigo y declara: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam vorepri agefem. Bendito seas tú, Elohim, Rey del universo, que nos ha dado el fruto de la vid para declarar en este Shabbat Lejai, por la vida. Levanta tu sustento y declara conmigo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amoxileken minja aretz. Bendito seas tú, Elohim, Rey del universo, que nos da el sustento de la tierra. Si deseas aprender sobre cómo celebrar el Shabbat, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon y recibirá el ceder de celebración, o contáctenos al WhatsApp 1-809-671-2593 o suscríbase a este canal Raíces Hebreas de la Fe. Continuamos con la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermanos, les damos la bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, Selene Alcántara de Mojica, conocida como Icha Hasídica. En esta semana tenemos 2 importantes parashot, que son la número 27 y la número 28. La 27 que es Tazria y la número 28 que es Mexorá. Ambas parashot se encuentran basadas en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 12 hasta el 13 al 59 y Levítico 14, 1 del 15 al 33. La Hastarot de cada una de ellas se encuentran en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 hasta el 5:19. Y Segunda de Reyes, capítulo 7, del 3 al 20. Estas parashá, durante todas las semanas, hemos venido escuchando las explicaciones bien amplia del Roe, pero hoy tenemos un resumen de cada una de ellas, o sea, de las 2, porque este año se leen juntas. Tazria, que significa ella concibe, y Mexorá, que significa el que tiene Sarah. Las parashá Tazria y Mexorá se relacionan. En Tazria, Hashem nos enseña cómo una persona puede llegar a contaminarse y estar lejos de la presencia divina debido al estado de impureza que puede tener esa persona. Entonces, en Mexorá, el Eterno nos muestra entonces las leyes, más bien los procedimientos para cambiar de ese estado de impureza que se encuentra la persona a un estado de pureza. O sea, el Eterno siempre tiene misericordia de nosotros y siempre dándonos una solución para que nosotros cambiemos nuestro estatus o estado. Aunque nos encontramos muchas veces en el pozo más
profundo del pecado, siempre el Eterno nos va a rescatar y siempre tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, hay un resumen de Tazria que la Torá nos instruye acerca, más bien instruye al pueblo de Israel sobre la impureza ritual contraída por una mujer que da a luz. El tiempo de este periodo de impureza va a diferir dependiendo si es niño o si es niña. O sea, si el varón hará mikveh, si es varón, entonces la mujer tendrá que hacer mikveh a los 7 días. Y tendrá que estar fuera de lo sagrado, más bien sin tocar objetos sagrados, alrededor de 33 días. Si es una niña, entonces tendrá que hacer mikveh a los 14 días. Si tiene, sin tocar lo sagrado, tiene que estar alrededor de 66 días. Entonces, el Eterno siempre está pendiente de cada uno de nosotros y dándonos la oportunidad de que nosotros podamos cambiar de ese estado de impureza que muchas veces el pueblo se encontraba. Siempre le daba la solución por su gran misericordia. Entonces, la mujer duraba más tiempo cuando entonces daba a luz la niña, no porque el Eterno haga diferencia entre el hombre o la mujer, nada de eso, sino que siempre las niñas tienen que estar con más cuidado y más tiempo con su mamá. Entonces requiere de más atención, de más cuidado, por eso era que se le daba alrededor 14 días para hacer la mikveh, o sea, para purificarse y salir del estado de tamé, y 66 días para esa mujer tocar objetos sagrados. O sea, el Eterno siempre, aún desde el nacimiento, ha estado pendiente desde que la mujer queda embarazada. El Eterno siempre ha estado pendiente del cuidado de ese niño o esa niña. Entonces, al final de este periodo, la mujer tenía que sumergirse en ese baño ritual y debe traer entonces ciertas ofrendas al templo. Hoy sabemos que no tenemos Beit Hamistad, por lo tanto, ya esos ritos ya hoy en día no se realizan, ni mucho menos esos rituales se observan. La Torá menciona la obligación de circuncidar también a un niño varón en el 8º día de su vida. La Torá luego comienza a discutir las leyes acerca de la Zaharat, una decoración de la piel que se convierte a una persona ritualmente, o convierte a una persona ritualmente impura o inmunda. El Eterno dijo a Moshe: habla a los hijos de Israel: cuando una mujer conciba y dé a luz varón, quedará impura por 7 días, como le dije anteriormente, como así en los días de su menstruación será impura. No es lo mismo concebir que dar a luz. La concepción ocurre, dice, que naturalmente 38 semanas antes de un parto normal. El momento de la concepción influirá en el futuro del niño. Si los padres están teniendo su relación íntima en santidad y kedushá y pureza, el niño es engendrado en santidad y pureza. Si algunos de los padres tienen lascivia sexual, ese espíritu puede ser transmitido al feto en el momento de la concepción. Y en el futuro, entonces, es muy probable que ese niño tenga problemas para dominar sus deseos sexuales. O sea, cuando un niño es engendrado con lascivia, que un hombre es lascivioso, mira a una mujer
totalmente con lascivia, diferente. Entonces dice que es posible que esa mala inclinación de esa Yeser hará, de esos deseos malvados de esa persona, al momento de la concepción puede que se le transmita a ese niño. Por eso es que el Eterno habló varias veces al pueblo que tenían que tener esas relaciones sexuales en estado de pureza. En Primera de Tesalonicense nos habla claramente en el capítulo 4, su versículo del 3 al 5, que dice: porque esta es la voluntad de Elohim, nuestra santificación, es decir, que nos abstengamos de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Elohim. Entonces la palabra aquí vaso se traduce refiriéndose al cuerpo de la mujer. O sea, un hombre tiene que ver a su esposa de una manera que no la vea con lascivia, ni tampoco con concupiscencia, ni nada de eso, sino que vea a su mujer de una manera pura, y de una manera que cuando se unan puedan estar en un estado de pureza, porque es de parte del Eterno siempre que nuestra santificación de nuestra vida, nosotros lo tengamos bien presente y bien pendiente, a la hora inclusive de nosotros tener o allegarnos a nuestra pareja. Usted sabe perfectamente que hoy en día como los hombres miran a muchas mujeres con lascivia, con ese deseo tan carnal, porque no pueden controlar esa Yeser hará. Dice que nosotros no podemos actuar así porque nosotros somos diferentes. Nosotros le servimos al Eterno y como tal debemos de comportarnos delante de su presencia. O sea, no podemos tener una mente tan apegada a lo carnal. No podemos tener esos pensamientos tan promiscuos ni nada de eso, sino que nosotros debemos de guardarnos de todas esas cosas, como así lo dice la palabra. Es importante entonces tratar a la esposa, o sea, el hombre tiene que tratar a su esposa con santidad y honor. O sea, no la puede mirar como una cualquiera, no la puede mirar con ese apetito malvado, carnal, no la puede mirar con esas lascivia en sus ojos, en su corazón, nada de eso. Entonces, esa lascivia sexual dice que solamente los paganos pueden hacerlo, porque no pueden dominar su cuerpo, ni sus instintos, ni sus apetitos sexuales. Nosotros, en cambio, somos totalmente diferentes. Entonces, todas estas instrucciones han sido dadas con el fin de evitar que el Mizcán sea contaminado y que el pueblo sea dañado por la presencia, entonces se ha dañado, y que afecte entonces la presencia divina que está en medio del Mizcán. Entonces, ¿cuál es el Mizcán? Tu cuerpo. Tu cuerpo tienes que ser guardado, tu cuerpo tú tienes que protegerlo, tu cuerpo tú tienes que mantenerlo en completa kedushá. Tú no puedes darle rienda suelta a la Yeser hará para que haga lo que quiera, no. Hay que tener dominio propio para poder mantener ese cuerpo en kedushá delante del Eterno. Entonces, las reglas en cuanto a la impureza ritual tienen que ver con la kedushá, la santidad en relación con la presencia física de Hachén dentro del pueblo de Israel, el Mizcán y también en el Beit Hamistá. Entonces, en este comentario de la Torá se discute varias formas de impurezas que ya nosotros, ya el Roé durante toda la explicación que estuvo dando, nosotros la pudimos estudiar acerca de todas esas impurezas que deben estar
lejos de nosotros. En cuanto a la parashá Mexorá, también ahí nosotros vemos como los procedimientos que el Eterno dio cuando una persona también se encuentra en estado de impureza, cómo esa persona puede cambiar de ese estado de impureza a un estado de pureza. Entonces, en ese comentario, la Torá discute varias formas de coloración blancas de la piel en Mexorá, que es el que tiene Saraat. Entonces, si una persona tiene síntomas de Saraat, debe ser visto por un Cohen. O sea, cuando lleguen los primeros síntomas o cuando llegaban, esa persona tenía que ser vista por el Cohen. ¿Para qué? Para que el Cohen entonces lo examinaba. Debe ser vista por él para el Cohen determinar si esa persona tenía lepra. Si la decoloración se consideraba como media sospechosa de acarrear entonces la lepra, el Cohen declarará inmediatamente a la persona impura y la pondrá en cuarentena durante 2 semanas. Al final del periodo de cuarentena, el Cohen entonces declaraba a la persona pura o impura. O sea, el Cohen tenía el poder para declarar a una persona si tenía lepra, pura o impura. La Torá también describe entonces las leyes o los procedimientos que se tenían que seguir y que aparece después de una quemadura en la piel, y se explica que el Saharat también puede afectar las áreas del cuerpo cubiertas de pelo. Los síntomas son evidentes en la decoloración, manchas blancas y opacas. Discute el Saraat que aparece en un área del cuerpo sin pelo. También se discute el procedimiento seguido por una persona que está afectada por Saraat, siendo el requisito principal que debe permanecer entonces fuera de la sociedad hasta que su condición se aclare. La Torá luego discute que el Saraat de la ropa, una decoloración verde o roja, que puede afectar ciertos tipos también de materiales. Se muestra la prenda de un Cohen que la pone en cuarentena hasta 2 semanas para verificar también su estado y confirmar si era lepra o zara que tenía. Al final del periodo entonces de cuarentena, según las circunstancias, la prenda se declara pura o se quema completamente, o solo se quita y se quema parte de esa ropa descolorida. La Torá describe también el procedimiento de la purificación para una persona que contrajo el Zaraat después de que el Cohen determine que la Zaraat ha sanado. Se utiliza una ceremonia que implica la ofrenda de 2 aves, una rama de cedro y agua para la etapa inicial de la purificación. La persona también tenía que afeitarse y tenía que hacer también la purificación y nuevamente entonces llevar el sacrificio al Beit HaMikdash. Tenía también el Cohen, entonces lo que hacía el Cohen, que procesaba entonces esas ofrendas de la manera prescrita, como dice la sesión. Después de concluir el tema de la Zara, la Torá discute la impureza ritual también del hombre que se emite por una descarga seminal de una forma no natural, así como el método por el cual la persona alcanza cuando se encuentra la condición. Entonces, aquí el Mexorá comienza entonces el proceso a través del cual el Mexorá recuperado es purificado por el Cohen, con un procedimiento especial, como le dije, que incluye 2 palomas, agua de manantial y una vasija de barro, un pedazo de madera, de cedro, una cinta de color púrpura y un ramo de mirto. O sea, esta ofrenda, el que tenía la Zara tenía que llevarla al Beit HaMikdash y el Cohen hacía todos esos rituales para que esas personas pudiera ser purificada. Entonces, la purificación de Zarat, el Cohen entonces era la persona indicada o que la persona que dictaminaba
si la persona tiene zaraat, y también el que determinaba si era sanado. Entonces se traía el sacrificio, su sangre se pone en la oreja, el pulgar y el pulgar del pie del mexorá se aplica frente a la cortina y se pone entonces en la oreja derecha, pulgar y pulgar del pie del mexorá. Entonces, otra cosa es que también una casa también puede ser afectada por zaraat a través de la aparición de las manchas rojas o verdosas que se encontraban también, que salían en las paredes de la casa. En un proceso que dura como alrededor de 19 días. Un Cohen determina si la casa puede ser purificada o debe ser demolida. Entonces la palabra hebrea por una persona afectada con zaraat et mexorá se puede ver como una contradicción entonces la frase hebrea con calumniador, que significa moxí. O sea, un zaraat era una persona que según la traducción hebrea era una persona calumniador, era un calumniador, que literalmente entonces significa alguien que da a alguien un mal nombre. Esto se refleja el hecho de que la zaraat afectada a la gente cuyo mal oculto salía a la superficie al decir un chisme o una calumnia de forma espontánea. El ex mesorá era entonces declarado miembro pleno de la comunidad, o sea, a través de todo el procedimiento que se le hacía al mexorá. Entonces, cuando el Cohen ya determinaba que ya había sido sanado el zaraat, entonces se le daba participación en la comunidad, porque era excluido de la ciudad, era excluido a un lugar aparte, un lugar retirado, para que no contaminara a otras personas. Las leyes entonces del zaraat se aplican por igual a una vestimenta y a una casa. Si las ropas mostraban signos de zaraat, podían ser quemadas, según el caso que fuera. Si una casa aparecía súbitamente marcada con rayas verdes o rojas, era tapiada por 7 días. Si las rayas se extendían en las piedras afectadas, eran removidas, entonces la reemplazaban por otros ladrillos, por otras piedras en ese entonces. Entonces la casa era revocada y las viejas piedras y el polvo eran arrojados en una área contaminada, especialmente establecida fuera del campamento. Si aún quedaban signos de zaraat en las paredes, todo el edificio era demolido y sus materiales arrojados en el área contaminada fuera del campamento. Este estado de impureza finalizaba después del tiempo prescrito para las ceremonias especiales que se realizaban de la purificación. Entonces, estas dos parachá, que son Tazria y Mexorá, ambas son juxtapuestas porque una depende de la otra. O sea, en Tazria nosotros vemos cuando la persona entra en Tamé y cuando la persona es impura, pero en Mexorá entonces están los procedimientos para que esa persona pueda salir de ese estado de impureza a un estado de pureza. Entonces, lo que tratan acerca estas dos parashot, más bien de la peste física y espiritual, conocida como zaraat. Zaraat consistía, como le dije anteriormente, en una decoloración que se manifestaba, tenía varias áreas en las cuales se manifestaba, en la piel humana, en el cabello, en la ropa e incluso en las paredes del hogar. Pero no nos imaginemos que la lepra o el zaraat del cual se está hablando aquí en la Torá es la misma que ha surgido hoy o que quizá nosotros hemos visto hoy. No. Este tipo de lepra era un tipo de lepra que afectaba por completo muchísimas afecciones del cuerpo, o sea, agarraba el cuerpo completo y se manifestaba en diferentes lugares. Entonces, el individuo afligido debe atravesar un proceso complicado de purificación para volver entonces a entrar y juntarse con la comunidad. O sea,
cuando la persona era algo como bien difícil, cuando la persona era afectada por esta plaga, por esta lepra, el Sará, porque entonces era recluida de la comunidad y llevada a un lugar solitario hasta que esa persona se sanara, y luego que esa persona después de sanarse, que la traía nuevamente al Cohen y el Cohen diera el visto bueno de que ya no había absolutamente ningún rastro de ninguna lepra, entonces se realizaba el procedimiento. El Talmud explica que ese zaraat es un castigo divino por los pecados de la cizaña y el chisme. O sea, que el Talmud explica claramente que una persona que era afectada por el zaraat era una persona calumniadora que había usado su boca para lanzar chisme y calumnia, según la explicación que nos da el Talmud y también según la interpretación que vimos de el hebreo, que dice que se refiere a moxí, que significa, en otras palabras, literalmente calumniador. O sea, es algo que esa enfermedad venía directamente de parte del Eterno para esa persona, porque esa persona había utilizado sus labios, su boca, para lanzar chisme y para también calumniar a otras personas. Entonces, por esa razón, se le excluía de la comunidad y no se le daba ningún tipo de participación. Entonces, de hecho, el Talmud en el Tratado de Aralchín explica que la razón por la cual al afligido se lo separaba en cuarentena era porque separó amigos y familias con sus palabras, y entonces él merecía ser también separado de la comunidad. Oiga, la razón por la cual se le separaba y se separaba a la persona afectada con Saraat era porque esa persona había separado, dice, amigos, había separado familias y había separado muchísimos hermanos de la comunidad. ¿Por qué? Por su lashon hará, porque había cometido pecado de lashon hará. Vea qué tan complicado es cuando nosotros nos dejamos usar muchas veces y usamos nuestro labio para lanzar chisme, para hablar cosas de otra persona que no nos corresponden a nosotros hablarla. Entonces, por esa razón, entonces el que era afectado por esta lepra era separado de la comunidad, como para que él mismo sintiera en carne propia qué se siente cuando usted es separado de las personas, digamos, queridas, cuando usted es separado de las personas que les rodean, cuando usted es separado de la comunidad, cuando no se le da participación absolutamente de nada por chismoso. Entonces, el Eterno mandaba que esa persona lo separaran de inmediato, porque una persona chismosa puede dañar a otros. Una persona chismosa y calumniadora puede afectar lo que están a su alrededor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de alguien. Tenemos que tener cuidado qué vamos a decir de esa persona, porque usted no conoce esa persona. Y muchas veces nosotros tendemos a ser muy chismosos y al Eterno no le agrada eso. El Eterno no soporta a las personas calumniadoras ni chismosas, porque los chismosos son capaces de cualquier cosa y todo viene a raíz de la envidia. A raíz de la envidia, porque hay personas como que solamente están y viven para calumniar, para vivir envidiando al otro, para vivir metiendo chisme. Y entonces, cosas que son mentiras. Nosotros no somos llamados a juzgar a nadie. Nosotros no somos llamados a hablar de nadie.
Nosotros no estamos llamados para nosotros meternos en lo que no nos importa. ¿Por qué? Porque el Eterno juzgará a cada uno. Ahora, tengamos cuidado de usar nuestros labios. Con los labios que bendecimos al Eterno. Entonces, tratar de meter cizaña, chisme a otra persona. Porque nosotros en realidad ni siquiera nos imaginamos el daño que esto puede causar. Y hay personas que son muy dadas al chisme. Hay personas que solamente se levantan y viven para chismear y meter chisme, porque a este cuerpo, a esta yeserara le gusta, se alimenta del morbo, del chisme, de los falsos rumores. Entonces, nosotros como seguidores de Mashiach, como seguidores del Eterno y como conocedores, sobre todo de la Torá, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el chisme. ¿Para qué? Para que entonces el Eterno no traiga consecuencia a nosotros por nuestros propios actos, porque somos nosotros que acarreamos esas consecuencias negativas que vienen a nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque eso es una peste. Yo considero que aquella persona, cuando era recluida, cuando la sacaban por completo de la comunidad, hasta vergüenza a lo mejor sentía. Porque todo el mundo que le veía con la lepra ya se imaginaba la razón o la causa por la cual ese castigo divino le había sobrevenido. Entonces, con esto tenemos que tener mucho cuidado para no acarrear maldición sobre nosotros mismos. Entonces, así como lo explica claramente el Talmud, que es a raíz de que esa persona cometió un grave pecado con su boca, porque metió chisme y cizaña, entonces, así como lo explica claramente el Talmud, nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Como hijos y seguidores del Eterno. ¿Para qué? Para que el Eterno también entonces no nos cohíba ni nos separe por completo de la comunidad. Entonces, ¿cómo una persona es separada de sus amigos, de su familia? A través del chisme, de los chismes que muchas veces viven hablando. Mire, por un chisme, hoy en día hay personas que han cometido suicidio, homicidio, porque han tratado de manchar la moral de esa persona. Y nosotros no estamos llamados a hablar de nadie, sea verdad, sea mentira, no nos concierne. Porque hay muchas personas que les fascina eso. Entonces, hoy en día hay personas tan chismosas que han separado matrimonio por envidia. Han separado hogares por envidia. Entonces nosotros como conocedores de la Torá, nosotros no estamos llamados a meter ese chisme y a separar a nadie, sino nosotros estamos llamados a construir. Nosotros ser intermediarios, quizá de muchísimas personas que tengan algunas diferencias. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. No podemos levantar calumnia, siendo mentira, solamente por la envidia. Y esto se ve en todas las esferas de la sociedad. Esto no se ve solamente en un lado. Y ahora mismo, como están las redes sociales, que los chismes corren como pólvora, usted ve que en fracciones de segundo y de minuto, le dañan el testimonio y le dañan la moral a una persona. Y usted no sabe lo que a esa persona le ha costado construir su testimonio, su moral, para que usted venga por envidioso o por envidiosa
o por chismoso, por chismosa, a romper y a dañarle por completo la moral a esa persona. ¿Acaso usted cree que el Eterno se va a quedar de brazo cruzado? Claro que no se va a quedar de brazo cruzado. Viene en castigo. Y usted quizá no va a ser afectado por esta lepra que se reflejaba en el cuerpo. No, pero va a ser entonces, se le va a reflejar con otro tipo de castigo que usted se va a preguntar, ¿por qué yo nunca puedo echar para adelante? ¿Por qué yo nunca puedo alcanzar esto, puedo alcanzar lo otro? Por chismoso, por chismosa. Entonces, el Eterno no le agrada absolutamente que nosotros estemos entremetiéndonos en lo que no nos importa. Rashi y Rambán dicen y explican claramente que la primera manifestación de Sarah no comienza en la persona. Hashem, con su misericordia, golpea primero los bienes personales. Los bienes personales primero lo golpea el Eterno. Entonces esa decoloración comienza a aparecer en las paredes de su hogar, que lo obliga a remover y destruir las piedras y ladrillos afectados. Si después de esta advertencia la persona continúa con sus actividades malévolas, entonces su ropa pasa a ser afectada. Si eso falla, eventualmente la piel es afectada y comienza a aparecer entonces lesiones blancas que lo obligan a salir del campamento hasta que Sarah cese y el Cohen lo declare puro nuevamente. O sea, primero comienza en los bienes personales. ¿Por qué? Porque el Eterno siempre trata de darle una oportunidad a la persona para ver si cambia, para ver si reflexiona, si medita y si piensa y dice, oye, pero lo que yo estoy haciendo está mal. Yo no puedo seguir actuando de esa manera. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que ser diferente. Yo tengo que dejar de destruir y hacerle la vida imposible a tantas personas. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué actúo así? Entonces, por eso, algunas veces te tocan los bienes personales y el Eterno te quita todo y te pregunta, ¿pero qué pasó? Bueno, hacerse un autoanálisis para saber qué está pasando ahí. Entonces, hay algo importante también, según otros comentaristas, o más bien según también Rashi, que dice que detrás de cada nubarrón hay una gran bendición. Rashi explica que cuando el pueblo de Israel estaba llegando a la tierra de Canaán, los habitantes pensaron que algún día ellos iban a poder reconquistar nuevamente la tierra y por temor al perder sus riquezas las escondieron entonces en los ladrillos y en las piedras. Cuando un israelita entonces comenzaba a tener Sarah en su casa, debía sacar las piedras afligidas encontradas y entonces así encontraba los tesoros escondidos que habían allí entre las piedras. Pero hay una pregunta que es obvia. ¿Por qué entonces la primera advertencia de Sarah es un premio? ¿Qué mensaje Hashem nos envía premiando con oro a quien ha sembrado cizaña? Entonces, en el último de los casos, entonces, si tras el necesario periodo de cuarentena la mancha no retrocedía, las piedras entonces eran afectadas, tenían que ser quitadas y reemplazadas por otras nuevas. La única entonces manera en que una persona podía descubrir esos valores ocultos era si las piedras de esa casa eran removidas o quitadas. O sea, hay personas que están recibiendo muchísimo, están atravesando pruebas, dificultades, luchas y quizás no se están preguntando o se han preguntado que por qué ellos no avanzan, que por qué no echan para adelante. Entonces el Eterno a esa persona le está dando una oportunidad para que cambie su manera de actuar y se arrepienta y haga techubá de todo lo que está haciendo. Entonces quizá que a través de esa prueba por la cual que él mismo se buscó, que el Eterno permitió que él atravesara para que piense y cambie y tenga un nuevo arrepentimiento en su vida. Entonces, de repente, con esa oportunidad que el Eterno le está dando, entonces puede que detrás de eso que tú estás atravesando, venga entonces una gran bendición. Entonces, algunas veces, por eso aparecía el Sarah primero en la casa
el Eterno dándole oportunidad de que se arrepintiera de lo que hizo. Y que si él se arrepentía y cambiaba, entonces también el Eterno le iba a bendecir. Había una bendición. Pero el Eterno no lo puede bendecir siendo una persona que lo que anda es sembrando cizaña, lo que anda chismeando, lo que anda calumniando. No te va a dar una bendición. Primero tiene que cambiar tu manera de actuar. Primero tiene que cambiar tus acciones. Entonces el Eterno te puede bendecir. Entonces, cuando ellos encontraban ese tesoro, ahí se sorprendían, la persona podía ser hasta rica, porque encontraban muchísimos bienes y muchísimo oro y plata que ellos lo escondían en las paredes. Entonces, cuando esto ocurría, no llevaba mucho tiempo para que el pobre desdichado sea dueño totalmente de esa gran fortuna. De manera que si una persona está atravesando por una situación que aparentemente vemos que es una maldición, no debemos muchas veces condenarlo, aún sabiendo que esa maldición quizá él mismo se la buscó, pero no debemos condenarlo, sino puede que el Eterno le esté dando una enseñanza para que cambie. Todo el mundo es un espejo diseñado en mostrarnos cómo debemos trabajar en nosotros mismos y en nuestra deficiencia. La Yeser Hará siempre trata de alimentarse a través de la Lachón Hará, lengua maligna, lengua viperina, lengua venenosa, para traer maldición a la vida de la persona. Eso es lo único que hace cuando usted comete y cuando cometemos Lachón Hará, que traiga maldición a nosotros, que traiga maldición a nuestra vida, a nuestros bienes, a nuestro cuerpo, a nuestro hogar, a nuestros hijos, todo. ¿Por qué? Porque esto es lo único que hace la Lachón Hará, acarrear maldiciones. Entonces quizás Hachén en su compasión nos enseña una importante lección. En la vida no podemos quedarnos con la impresión superficial, sino que siempre debemos mirar un poquito más profundo. En el exterior tal vez se vea una pared contaminada, pero si cavamos un poco más profundo, encontrará oros dentro de ella. Hay personas que son expertas en chismear. Hay personas que son muy chismosas y hacen mucha maldad y levantan mucha calumnia. Y algunas veces es como la envidia que lo lleva a hacer y todas estas cosas. Pero si uno se allega a ello y uno habla, quizá puede, dice aquí Rachi, que profundizando un poquito mejor en su corazón, puede que ellos tengan un corazón diferente, que solamente necesitan un cambio en su vida. Y ese cambio, ¿quién se lo va a dar? La Torá, con un empuje de ¿quién? De cada uno de nosotros. Entonces, esas paredes, cuando esos ladrillos que eran quitados y removidos, ahí ya encontraban lo que era ese tesoro que ellos escondían. Entonces, lo mismo con los seres humanos. La próxima vez que nosotros vemos muchísimas personas que superficialmente están así, pasando y atravesando diferentes situaciones y vicisitudes en su vida, puede que uno cabe un poquito más profundo y ellos sean diferentes. Entonces, definitivamente, ese tipo de personas solo los cambia el Eterno, la Torá. Un cambio drástico que ellos puedan obtener y alcanzar a través de la Torá. Todos somos piedra preciosa, algunos solo tenemos un poco de polvo, exacto, y ese polvo, a través del estudio de la Torá, puede ser removido. Entonces, el individuo afligido debe atravesar un proceso complicado, luego entonces para ser purificado. Y una vez que he purificado y he traído al Cohen, entonces se reintegra nuevamente en la comunidad. Pero hay algo importante, que no todo está perdido para ese tipo de personas que se han considerado que han hecho demasiado maldad en esta vida. Entonces, hay siempre una esperanza, y esa esperanza el Eterno es quien nos la da. Si alguien que está sufriendo de una dolencia espiritual puede ser curado, Hachén les da la oportunidad de purificarse y ser limpio, entonces en el 8º día, si se humilla delante de la presencia del Eterno y hacer techubá, hacer techubá y humillarse
es la clave. Entonces, si decide purificarse a través de la Torá, el Eterno tiene misericordia y puede perdonarlo. Entonces, el Eterno siempre nos da la oportunidad de limpiarnos por más sucios e impuros que estemos. Existen procedimientos espirituales para esa limpieza y es a través de ¿qué? A través de la Torá. Entonces, el chisme y la calumnia resultan de usar el poder del habla excesivamente. Por lo tanto, la forma de rectificar el daño causado es usar el habla, entonces, de una manera positiva. ¿Y cómo usted puede usar el habla de una manera positiva? Estudiando la Torá, hablando de la Torá a otras personas. Ya ahí usted va a cambiar esa manera que usted hablaba tan negativa de algunas personas y usted comienza a estudiar la Torá, ya va a ser totalmente diferente. Entonces, Yeshua vino para curar todas nuestras enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos también Él les dio la vista. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar. Recuerde que el Sará es un tipo de lo que es el pecado. Y es una lepra el pecado que nadie, solo Yeshua ha podido limpiarnos. Entonces, nosotros abriendo nuestro corazón, Él entra a nosotros, estudiamos la Torá. Entonces esa persona, si acepta a Yeshua, si cambia de parecer, si cambia sus acciones, puede recibir esa limpieza de impureza a un estado de pureza. Entonces, una también de las señales que Yeshua también era el Mashiach, fue por eso que él también limpió a muchos leprosos. Entonces, ciertamente dice también, él llevó nuestras enfermedades, porque la zarat, la lepra, es una gran enfermedad espiritual, que solo a través de Yeshua la persona puede ser sanada. Dice que él cargó con nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y dice que por sus llagas, sus heridas, nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Entonces la lachón hará, literalmente el chisme, dice que también esto se puede convertir en un triple asesinato. El chisme, amados hermanos, puede ser más poderoso que las armas biológicas. Puede ser más poderoso que las armas biológicas. Por eso, antes de hablar de una persona, antes de decir algo de alguien, piénselo bien. Piénselo bien, porque una vez lanzada esa palabra, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces, esas armas biológicas que son toxinas, agentes patógenos utilizados deliberadamente para causar daño, enfermedad o muerte en los seres humanos, es asimismo la lachón hará, el chisme. Por eso siempre nosotros decimos que la persona cuando comete lachón hará contra un hermano, contra una persona, dice que son tres que mueren. ¿Muere quién? La persona que habla ante los ojos de quien el chisme está pasando. De alguna manera, la persona que habla está siendo matada a los ojos de Hachén, el Todopoderoso. Le ha dado entonces a esa persona el regalo del habla, y entonces esa persona la está utilizando para mal. Para mal está utilizando. Y si el Eterno nos regaló el habla, fue para que la utilicemos para nosotros hablar bien y restaurar a los demás y hablar de su Torah sobre todas las cosas. Entonces, en otro nivel está siendo matada a los ojos también de aquello que está escuchando cuando tiene noticia sobre alguien y se lo dice entonces a un grupo de personas. Mire, hay personas que usted no le puede decir absolutamente nada, porque si usted se lo dice, lo sabe usted y el pueblo. Entonces, la persona sobre la que también está hablando, la persona que es el centro de la conversación, obviamente está siendo matada. Esa gente hace sus cosas sin saber que se está hablando sobre ella y está afectando la manera en que otros los ven. Un daño irreparable puede ser hecho
con cada palabra que esa persona emite. Entonces tengamos nosotros cuidado cómo vamos a usar nuestra boca y dejar de ser chismoso. ¿Por qué? Porque la reputación de una persona es su buen nombre. Ciertamente es su parte muy importante. Es su alegría de vivir. El dinero puede ser ganado relativamente muy fácil. Pero ¿qué cosa? La reputación, la honestidad, la integridad, la bondad de una persona no se logra ni se consigue con dinero. Una vez lanzado ese chisme, esa calumnia, ese falso rumor, ya no hay vuelta atrás. Tengamos cuidado con hacerle daño a las personas. Si por envidia, por lo que sea, tengamos nosotros muchísimo cuidado, porque nosotros no estamos pensando el grave daño que nosotros mismos nos estamos acarreando, porque el Eterno lo ve todo. Y dice que cada palabra que nosotros emitimos, hay un Malak al lado nuestro, con un radio estéreo, grabando todo, para en aquel día entonces, todas esas palabras que nosotros lanzamos, entonces a nosotros se nos van a revertir. Entonces es cuestión de que antes de hablar, nosotros meditemos y pensemos y no le hagamos daños absolutamente a la persona, porque no estamos llamados para eso. Por eso los japoneses tienen un refrán que dice que ha perdido su cara. Cuando usted levanta una calumnia a alguien, usted le está dañando su moral, su reputación. Entonces esa persona se siente avergonzada. Esa persona es como si le han quitado su cara y ni quiere salir de la casa. Entonces, esa persona que le gusta mucho el chisme, que le gusta mucho hablar, no deje que nadie absolutamente vaya a hablarle negativo de otra persona. Entonces, ¿cuál es la otra persona que muere? La que está escuchando. Y la que está escuchando todavía es la más, en este caso diríamos, la más afectada. Porque si viene alguien a contarme un falso rumor o un chisme o hablarme mal de un hermano y yo presto atención, yo tengo entonces la autoridad y el poder para que en ese momento muera ese chisme ahí. Pero no, es que la Yetzer Hará le gusta alimentarse de esos chismes, de esos falsos rumores. Entonces el Talmud dice que la persona se daña más, es aquel que está escuchando. O sea, el que se daña más es el que está escuchando. ¿Por qué? Porque está dejando y está escuchando. Corte eso de inmediato. Todos sabemos muy dentro de nosotros que, aunque la mayoría lo hace, hablar mal sobre otras personas está muy mal. Muy mal. La persona sobre quien está hablando está siendo dañada sin fin. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué a los ojos de Hashem el que escucha pasivamente es aquel que está en el mayor peligro y en el mayor daño? La respuesta dice que recae pasivamente. De las tres partes, el que escucha es el único que tiene la posibilidad, o sea, de detener esa palabra negativa que le están diciendo de la otra persona. El que habla ya tomó su decisión y nadie lo va a parar, porque ya de antemano ya lo que quiere es soltar eso. Entonces, el que más daño entonces está recibiendo es la persona que está escuchando. La persona sobre la cual se está hablando no tiene control sobre la situación. El que escucha es el único que tiene el poder de cambiar el curso de la conversación. Entonces, esas reputaciones son destruidas. Las reputaciones de las personas son destruidas. Personas que han destruido matrimonio por los chismes, por la calumnia. Porque hay personas que ni siquiera se saben bien las cosas, ni saben las cosas como son, cuando ya la están diciendo como que ya ellos tienen todo.
controlado. Y las cosas, entonces, siempre le añaden algo más. Si usted no está seguro de algo sobre que usted escuchó de una persona, de una pareja, de quien sea, no es que usted está autorizado para decir nada, ni en bien ni en mal. Pero si usted ha escuchado así, entonces tenga cuidado con lo que usted va a decir y cerciórese bien de lo que usted va a hablar. Piense, medite. La persona tiene que reflexionar y meditar antes de lanzar una palabra negativa contra una persona que tiene su reputación intacta. No se la dañe por envidia, que eso es malo. Al Eterno no le agrada eso. Si usted quiere ser bendecido, si usted quiere ser prosperado, si usted ve que la otra persona, el Eterno lo está levantando, lo está prosperando, dele gracia, alégrese por la otra persona y deje de ser envidioso y estar opinando. Pero ¿cómo fue que de la noche a la mañana esa persona adquirió tantos bienes, tantas cosas? Eso no son cosas que a usted le importan. ¿Por qué? Porque eso no le concierne a usted. Trabaje duro. Dele gracias al Eterno por la bendición del hermano, de la hermana. Que el Eterno también lo puede bendecir a usted. Pero si usted todo el tiempo está hablando de una manera negativa y sembrando cizaña también entre todos los hermanos, entonces lamentablemente esa toxina que usted está regando se va a revertir contra usted. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar nosotros una habla positiva? Ya resumiendo para terminar, no hablar mal de nadie, no escuche nada malo de nadie, no reacciones ante aquella habla que son destructivas. Quédate callado, no opine, dile que tú no deseas escuchar absolutamente nada. No veas cosas malas, no juzgue, que tú no sabes cómo esa persona ha trabajado o ha luchado, o tampoco tú sabes todo lo que ha tenido que atravesar para estar en esa posición hoy en día, para tú querer de la noche a la mañana destruirle su vida, su reputación. Tú no sabes lo mucho que ha luchado para mantener ese hogar, ese matrimonio, para tú querer venir a romperle ese matrimonio, ese hogar por envidia. No, mucho cuidado y ojo con esto. Entonces, cuídate para no repetir información. La honestidad es la mejor póliza. La mayoría de las veces tenemos que ser honestos. Tenemos que perdonar. Entonces, ese balance espiritual nosotros debemos de alcanzarlo a través de que nosotros estudiamos la Torá y nosotros obedecemos, que es el mejor antídoto para el chisme y para la calumnia, trayendo curación y armonía al mundo. Entonces, el propósito interno es estudiar la Torá. Santiago capítulo 3. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo. Entonces, Jeremías 9:4, debemos de guardarnos de aquellas personas y del hermano que anda calumniando y engañando. O sea, que también se da todas estas cosas entre la comunidad. Entonces, nosotros como personas que tenemos nuestro Mizcán y que el Eterno mora en nosotros, tenemos que tener mucho cuidado con esto y no destruirle la vida a nadie. Alégrese por las bendiciones que el hermano está recibiendo. Gócese. Tampoco usted trate de tumbar a otras personas de su puesto de trabajo por envidia, por egoísmo. No, eso se da también en muchas empresas. La envidia. Cuando una persona lo ascienden, comienza a meterle chisme al jefe. Hay que tener cuidado con esto. También hay que tener lealtad y ser honesto. Personas que cuando están en buena,
Usted ve que amigos y amigas que cuando están en buena se hablan y se dicen todo. Entonces cuando están en mala quieren echarle los trapitos al sol a esa persona y decir todo lo que esa persona cuando estaba en buena que le dijo. Lo quiere defraudar y lo habla. Y eso es malo. Al Eterno no le agrada nada de esto. Entonces ya concluyo con este versículo en Proverbios 18:21 que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Entonces, esto da mucha importancia a las palabras que decimos y a las que hablamos. La vida y la muerte se refieren entonces a la calidad de vida que nosotros podamos vivir, la paz interior que podamos tener, las relaciones humanas que podamos tener y el impacto de nuestra palabra en nosotros mismos. O sea, no le hagamos daño a nadie. Tengamos cuidado con eso de la zaraat, que es producto de la calumnia y el chisme, y es un castigo, una enfermedad divina. Y quizá hoy en día no podemos ser afectados en nuestro cuerpo con la zaraat, pero imagínense espiritualmente cómo su vida se encuentra totalmente en total atraso. Por eso, ¿por qué? Porque hay personas que les gusta mucho el chisme, hay personas que no callan, hay personas que tienen que siempre estar hablando lo que no les importa. Shaul dice que nosotros no podemos, que todo, si padecemos por causa de Mashiach es justo, pero que si padecemos a causa de que nosotros por entremeternos en lo ajeno, en lo que no nos importa, dice que entonces el sufrimiento es diferente. Así que yo espero que todas estas palabras hayan quedado en nuestra vida y nosotros seamos personas diferentes. Y en vez de nosotros destruir, tratemos de ayudar. Que esto está hoy en día como diríamos, como pan comido, como dicen muchas personas, hasta en las redes sociales, todo eso chisme. Si usted no está seguro de algo, refrene su boca, su lengua, y no hable lo que usted, primero, lo que a usted no le importa, porque esa vida es de él o de ella, y hace con ella lo que quiera. Segundo, a usted nadie lo ha llamado a juzgar a nadie, sino que usted tiene que estar calladito para que las bendiciones puedan fluir y para que ese veneno que usted quiere sembrar en muchas personas, ese veneno no se riegue. Entonces recuerde que la vida es como un boomerang. Lo que usted lanza vuelve a usted. Lo que lanzamos vuelve a nosotros. Así que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Y hasta aquí fue este resumen de estas dos parashot. Tiene muchísimo más material y contenido, pero el tiempo es corto. Así que shalom y nos veremos mañana. Vea por este canal el programa televisivo Regresando a tus Raíces. Tenemos la misión de anunciar el mensaje de restauración sobre las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra visión, restaurar las almas heridas por el pecado y las heridas causadas por el hombre por medio de las falsas enseñanzas del legalismo y los mandamientos de hombres expresados en ordenanzas. En Regresando a tus Raíces conocerás tu verdadera identidad como hijo del Elohim de Israel, Yud-Hei-Vah-Hei, y su hijo Yeshua. Ven y regresa a tus raíces, porque es tiempo de restaurar todas las cosas. Para más información, visite nuestro portal en internet www.ministeriodirectoalcorazon.com y suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Síganos en todas las redes sociales. Shalom Ubrajá. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá.
Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.